La Burú, el Aboyé, el Aboyillé. Buenas noches para todos. Acá de nuevo con un programa de esencias, transmitiendo por las diferentes redes, Facebook, TikTok, Instagram. Espero que nos estén siguiendo. Bueno, y vamos a seguir conversando con el tema que venimos hace unos programas, con el tema de las líneas de las líneas del destino. Y hoy vamos a empezar a ver, cuando hablamos de destino, cuando estuvimos hablando de todo esto, de la información que viene no solamente a través de ese fotón de luz, sino también esa información que nos traen y nos dejan los orillá, esa información que viene constantemente con nosotros, de lo que habíamos hablado, de las diferentes reencarnaciones. Nosotros ya hemos llegado al punto, en este programa que venimos hablando, del tema de la reencarnación, pero ¿dónde está toda esa información? ¿Dónde está todo eso que hablamos de destino? ¿Dónde se forma? ¿Dónde se conjuga toda esa energía, toda esa fusión energética que nos habla a través de los Odu? Nos habla y nos dice, IFA, a través de esta información, de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que pasa y de cómo, por ejemplo, ir orientando ese destino. Habíamos hablado de que el Odu Ipin, nuestro Odu Ipin es el Odu del destino con el cual venimos acá a la IE, a este nuevo ciclo de vida, donde está toda la información de lo que nosotros venimos a hacer, para qué venimos, por qué estamos y cuál es la función y la finalidad dentro de la creación misma de lo que vamos haciendo. Y cómo es, a su vez, también toda la información que tenemos acerca de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra fusión espiritual con esa esencia en sí, que es lo que es el espíritu, que es lo que es el alma. Habíamos hablado de que era tan grande la fuerza, la contención de esa energía de cada espíritu, de cada ser, en ese espíritu, que se dividía en dos. Uno iba o quedaba en la placenta, el cual se iba a dirigir hacia el Orum, que era el Beorum, que son las comunidades del cielo, las comunidades del Orum, que es a través de nuestro Nikeshi, ese doble espiritual que nosotros tenemos. Y en la otra parte, nuestro espíritu quedaba en Ará, en el cuerpo, en nuestro cuerpo físico. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de información y para que esto se empiece a entender un poquito más, debemos empezar a ver o, digamos, a entender cómo es esa información. Porque, por ejemplo, ¿dónde está esa información? ¿Dónde queda esa información cuando nosotros reencarnamos? Entonces ahí es donde, digamos, lo que nosotros hablábamos, el mundo de Ayalamupin. El mundo de Ayalamupin, que veníamos hablando en los programas anteriores, hablábamos del útero materno. Empezamos a hablar de lo que eran los cromosomas, empezamos a hablar de lo que es el ADN, empezamos a hablar de lo que es el ARN. Toda esa información genética que viene con nosotros a través de esas acciones energéticas y funciones que va a cumplir en juntar para poder llenar ese núcleo donde nosotros vamos a recibir esa información de nuestro destino. Hay muchas partes donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Primero tenemos que hacer hincapié en lo que vamos recibiendo ancestralmente. Nosotros tenemos un proceso ancestral que se va a llamar
sistema genético, toda la parte genética del ser humano, donde a través de lo que llamábamos cromosomas, a través de lo que es el ADN, información, toda esa información, por supuesto que no está escrita, sino está en funciones de procesos químicos a través de golpes electromagnéticos químicos que producen fusiones para empezar a interrelacionarse con esa cadena de ADN que nosotros tenemos como finalidad, digamos, de nombre, como le podríamos decir, ese nombre de información que tenemos en cada paso de nuestra vida. Y entonces, ¿dónde queda toda esa información? ¿Y cómo es que venimos con toda esa información? Y si no tenemos una sola reencarnación, ¿cuánta información traemos? ¿Y cuánta procesamos? ¿Cuánta sabemos? Esto es algo tan grande y tan maravilloso en la creación. No solamente porque juegan los factores psíquicos nuestros dentro de nuestro cerebro, esa parte psíquica, y que nosotros podemos relacionarlo, por ejemplo, con el Odu Iwori Meiji, donde todo el secreto está dentro de nosotros. Todo el secreto está, por ejemplo, dentro de la semilla, como que dice, y nace dentro de la oscuridad. ¿Dónde está toda esa información que nosotros tenemos que procesar? La procesamos, pasamos por una situación de recuerdos. Muchas veces nosotros en la vida recibimos lo que llamamos o escuchamos quizás conversaciones, quizás vamos a algunos seminarios que se hablan de registros akáshicos, se hablan de regresiones, donde entra a jugar los factores psíquicos de la persona, de la psique de la persona, de los sueños que venimos hablando, de toda esa información que está constantemente a nosotros llegando para poder interpretar y decirnos quiénes somos y qué somos y para qué estamos. Y ahí es donde juegan los papeles fundamentales de las líneas del destino. Habíamos hablado de las 3 líneas del destino, a Kunleyá, a Villamo, habíamos hablado de cómo nosotros en esa función de nuestro Ori, cuando está en el Orum, vamos a imprimir nuestro destino, vamos a buscar nuestro destino a través de Ori. Y ahí va a quedar plasmado esa información en nuestra conciencia para poder llegar al mundo con esa información para cruzar el puente, ese puente dinámico, energético, donde se producen esos golpes energéticos de tal magnitud que solamente a través de la ayuda de los orishá nosotros vamos a poder trabajar o empezar a funcionar como verdaderos seres humanos. ¿Cuál es la finalidad de nuestra función en la vida? Esa es la palabra. ¿Qué hacemos nosotros en la vida? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Por qué nosotros a veces nos sucede que descarrilamos nuestro destino o nos equivocamos de camino? Nos equivocamos del camino al cual venimos nosotros a hacer con directivas del Orum, con pactos firmados en el Orum. Y muchas veces sucede, ¿no? En esas conversaciones que tenemos y decimos, ¿por qué sucede esto? ¿Qué mal hice yo? ¿Por qué a mí? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre nuestro interior. Aquellos que tenemos la bendición de tener nuestro Odu Ipina a través de nuestra Itefa, donde fue descrito a través de los ceremoniales y en una reunión de sacerdotes donde nos va siendo develado nuestro destino. Que también pasamos por un proceso energético dentro de esa visita que hacemos al Ikbodu, al bosque sagrado, donde se va a formar esos golpes energéticos y fusiones energéticas a través de la parte ritual, a través del canto del oriquí, a través de toda la ritualística que se va a ir realizando en el Ikbodu.
Y ahí es donde nosotros va a ser revelado lo que nos hemos olvidado cuando llegamos al mundo nuevamente. Y ahí es revelado nuestro destino. ¿Y por qué nosotros tenemos que saber nuestro destino? Porque como habíamos hablado en programas anteriores también, habíamos dicho que un 80% o quizás un 90% del ser humano no sabe ni siquiera para qué vino el mundo. No sabe por qué está, no sabe por qué vive, no sabe cuál es la finalidad de todo esto. ¿Por qué? Una es la acción de que la yogun, o sea, esas energías que cuando uno está en un estado de desequilibrio espiritual, energético, produce que nos desviemos de los pensamientos, que nos desviemos de nuestras funciones, que empecemos a tener ciertas formas de actuar erróneas en la vida. Hay formas de procesos donde nosotros debemos entrar en ese dinamismo de lo que se llama el balance en nuestra parte espiritual. El mundo está, el universo está formado de energía. Esas energías son positivas y negativas, o mejor dicho, masculinas y femeninas, no en el sentido del sexo, sino en el sentido de catalogar la función de esa energía. Cuando nosotros hablamos de positivo y negativo, cuando hablamos de femenino y masculino, no nos referimos a sexo, sino nos estamos refiriendo a la función energética dentro del universo. Y son dos energías que son necesarias para el crecimiento, para la vitalidad, para la creación de la vida en sí. Tienen que estar en equilibrio. Cuando nosotros nacemos de vuelta, cuando volvemos al ayer nuevamente nos dan la posibilidad de volver a retomar el camino para poder seguir y creciendo espiritualmente, porque nosotros vamos haciendo un crecimiento espiritual a cada vez que llegamos al mundo o vamos involucionando espiritualmente. Por eso es la necesidad de poder conocer nuestro destino, saber verdaderamente quiénes somos, para qué venimos y por qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestra función dentro de la creación? ¿Por qué motivo Dios o los Dumares nos coloca en el mundo, nos coloca en el universo, nos da esa sabiduría, nos da esa forma de tener ciertas actitudes, ciertas acciones de nuestros cerebros que nos hace crear esa inteligencia para poder llegar a metas, a situaciones, a lograr crear algo físico o no físico. Porque nosotros a medida que también vamos moviéndonos en el universo, vamos haciendo parte de la creación y vamos tomando conciencia dentro de la creación. Toda esa información queda, como habíamos dicho, dentro de Ori, en el Odu Iritemeshi que habíamos hablado, donde se imprime el destino. ¿Pero qué es imprimir el destino? Imprimir el destino es toda esa información que viene en nuestra conciencia a través de milenios. A través de milenios, porque son muchas las encarnaciones que nosotros tenemos. Muchas. ¿Hay espíritus que llegan por primera vez? Sí, hay espíritus que llegan por primera vez. ¿Hay espíritus que ya vienen en sucesivas reencarnaciones? Sí, también vienen. Y se van a ir adaptando en esa información a lugares donde vayan a ir naciendo, donde vayan a ir llegando. Van a empezar a tomar la información. Recuerden lo que habíamos hablado de cómo Ori toma la información ¿de dónde? De su entorno. Desde que es fecundado el ser hasta su nacimiento y su movimiento en la vida, su niñez, su adolescencia, su madurez y cuando ya llega a la parte de vejez o cuando está en una etapa adulta.
Entonces, toda esa información, ¿dónde queda? En la conciencia. Está flotando o está sustentada en nuestra conciencia. ¿Quién es la conciencia? En Ori. ¿Qué va a hacer Ori en el mundo de Yalamopin? Imprimir el Ori, imprimir el destino en la información. El Ori es el que nos va a orientar y está íntegramente relacionado en función al destino, íntegramente. Entonces, ¿cómo vamos recibiendo lo que nosotros no tenemos en el caso de no saber nuestro Duipin, en el caso de no conocer nuestro destino? Empezamos a recibir información, por ejemplo, a través de sueños, a través de situaciones donde la mediunidad se va a abrir y se va a expandir dentro de nuestra conciencia también, que juega en función y trabaja en paralelo con una glándula principal, que es la glándula, muchos la conocen como glándula pineal, y esa glándula actúa en función de que es un ojo que actúa y empieza a funcionar cuando la luz se apaga, cuando nosotros dormimos, cuando nosotros meditamos. Ese tercer ojo, ese ojo que está dentro nuestro, se abre, pero se abre a una acción dinámica espiritual, energética, donde se va a conectar con los diferentes tiempos, espacios y líneas de tiempo. Y está conectada con lo que llamamos los registros dentro de lo que es nuestro destino. Por eso es que nosotros a veces, cuando soñamos con personas que conocemos, que hablamos, pero no sabemos quién es. O no sabemos que están ahí, sabemos que las conocemos, pero no podemos recordar quiénes son. Y ahí es donde se producen los mensajes, en los sueños, en nuestra parte psíquica, cuando el cerebro está trabajando en función de empezar a tomar esa información que la mente va a mandar para que el cerebro empiece a tomar su función en forma de icono. O sea, recuerde que habíamos hablado que se disparaban esos, digamos, golpes electromagnéticos dentro de nuestro cerebro a través de nuestra red neuronal, y eso iba a ir en función de información, en función de producir un movimiento en nuestro cuerpo. Todo está manejado a través de esos golpes electromagnéticos. Por consiguiente, también esa información, como que estábamos hablando, ¿no es cierto? Que esa información, al recibir nuestro Ori, toda esa información, y podemos recibir dentro de nuestro entorno la información positiva o negativa. Cuando nosotros recibimos información negativa, vamos a procesar a nuestro ser interior funciones negativas. Vamos a producir en nuestra conciencia agujeros, los famosos agujeros negros de que veníamos hablando, donde por ahí se va a filtrar una información negativa, que es la información que viene a través de la yogun. Cuando llega la yogun y filtra la yogun a la conciencia, porque la conciencia está teniendo ahí en ese momento va quebrando o se va quebrando, está dejando interactuar ese yogun en nuestro ser, en nuestro espíritu. Pero no solamente que es nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo físico. Nosotros, cuando nos enfermamos a través de, primero se va a enfermar el espíritu y después se va a enfermar el cuerpo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro destino? Y ahí nosotros podemos ir viendo por qué nos pasan cosas, por qué nacemos con una enfermedad, cuál es la circunstancia que viene ese tipo de enfermedad, ese tipo de acción, ese tipo de problema, esa circunstancia en nuestra vida. Porque ahí es donde tenemos que entender y ir a ver qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa con mi destino. Hoy en día se trabaja mucho el tema de biodescodificaciones, que es información a través de la cual una enfermedad se produce una acción en nuestro cuerpo, manda a nuestro cuerpo una alarma y después se va a transformar ya directamente en una enfermedad.
Pero para no desviarnos tanto de este tema que es apasionante, también hablar de los registros akáshicos es hablar de registros, es hablar de memoria, entrar en memoria de conciencia de lo que hemos vivido. O sea, hay muchas cosas que nos hablan, muchas ciencias que nos dicen y que nos pueden llegar a guiar dentro de esa función. Ahora bien, ¿para qué nosotros queremos saber nuestro destino? Y nosotros que necesitamos saber nuestro destino para poder cumplir con ese destino. Recuerden que habíamos hablado que el destino nuestro teníamos que estar viviendo 72 años de vida y se consideraba que en esos 72 años de vida el destino estaba cumplido. Pero a veces me dirán, pero a veces la gente no vive hasta los 72, ¿no? ¿Es verdad? A veces pasa que nace un bebé y se muere, a veces el bebé se muere en el interior del útero, a veces se produce que nace, vive un tiempo y muere, a veces pasan que seres humanos viven un par de años y mueren, algunos nacen, son jóvenes y mueren. Entonces vamos al porqué de todo esto. Cuando dejamos de cumplir función de destino, nosotros quedamos debiendo destino. Cuando Ifá nos habla y nos dice que Olodumare no acepta la muerte por enfermedad o pérdida de sangre, nos enseña y nos dice que nosotros no podemos morir por una enfermedad o por un accidente. Pero, ojo, acá lo vamos a tomar con pinza para que no entre esto en que no se deforme la idea. Nosotros en Ifá poseemos las herramientas para poder trabajar sobre ese accionar, sobre esa situación de vida, sobre esa enfermedad que acaece a la persona. Pero ¿qué sucede acá? Todo es cuestión de uno. Todas las enfermedades nacen desde uno, porque nosotros dejamos y damos lugar a esa función de la yogun, como a la circunstancia de vida, y nosotros decimos, pero yo me porto bien, yo hago las cosas bien, yo rezo, pido. No, hay algo que se está haciendo mal, pero desconocemos qué es. En el caso nuestro, bueno, nosotros logramos a través de la pelea o a través del Ikin de Ifá, podemos lograr ver la situación que se ha generado en ese destino, en esa vida. ¿Por qué se está cortando el camino de esa persona? Puede ser por diferentes motivos. También puede ser motivo que haya sido un pacto ya realizado para morir antes, que tiene un nombre, muchos se lo llama Bhikkhu, nacidos para morir, o pueden ser Emeré, que tienen un pacto en el Orún para poder morir jóvenes, de accidentes, de distintas situaciones. Estos son temas profundos que los vamos a ir desarrollando en los diferentes programas para que podamos ir entendiéndolo. Para aquellos que no están en Ifá puedan entenderlo. Para el que está en Ifá lo entiende. El que está en Ifá sabe de lo que estamos hablando cuando decimos Akuleva, Akuleya o Abiyamo. Lo saben. También saben que las tres formas, el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría, Igbo, Bon y Echo, son energías de información a través de lo que llamamos el fotón, lo que la ciencia llama el fotón de luz. Ahora, toda esa información, toda esa cantidad de información está suspendida dentro de lo que nosotros llamamos conciencia. Y no nos imaginamos cómo puede ser a veces la conciencia, cómo podemos entender esto. Nosotros tenemos que tratar de entender y recordar siempre que somos seres físico, químico y espirituales. Entonces, para poder comprender muchas cosas de la vida, nosotros nos tenemos que aferrar y mover dentro de lo físico, químico y aferrarnos en el entendimiento espiritual. Muchas formas de entendimiento espiritual o de conocimiento espiritual están basadas dentro de las creencias, pero a veces las creencias o lo que nosotros creemos
dentro de lo que se llama religión, y esto siempre yo voy a hablar de mi punto de vista, enfocamos las cosas desde otra visión, desde otro punto de vista, desde otro punto de conocimiento. Si nosotros tomamos desde el conocimiento de la ciencia, vamos a ir aprendiendo lo que son los átomos, vamos a ir aprendiendo lo que es la energía. Bien, no hace falta ir a una facultad para hacer todo esto, entender. Simplemente hay que empezar a abrir conciencia para poder empezar a entender de a poco todo esto. Mucho de todo lo que nosotros hablamos están reflejados o están descritos en los Odu. En los Odu está toda la información de la creación. Cada Odu trae una información diferente y a su vez son temas cíclicos. ¿Por qué? Porque cada Odu es en función de ciclos constantes de la vida. Y los ciclos de la vida siempre están en cambio, nunca están quietos. Siempre están en cambios, en movimientos, como es la vida también en los ciclos de reencarnaciones. Está siempre en movimiento, en cambio, en función, en acción, en información. Entonces, nosotros, para no confundir, empecemos a hilar un poquito más fino y vamos a la conciencia. ¿Cómo sería la conciencia? ¿Cómo es la conciencia? ¿Cómo determinamos la conciencia? La conciencia la determinamos a partir del entendimiento de Ifá. La conciencia la determinamos a partir del entendimiento de la forma de creer, de la fe que uno tiene. Uno puede procesar cualquier tipo de fe, pero fíjense que todas esas conciencias bien dirigidas, ¿no? Porque a veces, como siempre digo, si las religiones no evolucionan, van a su final, tienden a desaparecer. ¿Cómo evoluciona la religión? A través de la espiritualidad de aquel que está en esa religión. La espiritualidad es inteligencia, nuestro espíritu es inteligente. La información viene con inteligencia. Los orishás son fuentes de inteligencia divina, de creación. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tratar de ver en una posición diferente a todo lo que hemos relacionado, cada uno y en cada filigresía tiene que hacer lo mismo. Tomar la función desde otro punto de vista y no cerrarse a la forma, digamos, de ser estructurado. Los pensamientos tienen que abrirse, la conciencia debe abrirse en el ser humano para poder llegar al entendimiento, al conocimiento y a la sabiduría. Porque nosotros tenemos que entender por qué nosotros tenemos que venir a la tierra, por qué vivimos, por qué nacemos, por qué morimos. Y cuando empezamos a entender todo ese proceso y decimos, ¿y por qué me va mal a mí en esta situación? Bueno, puede ser, como dicen las religiones orientales, karma o destino. ¿No lo dicen así? Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo va enfocándose el tema del destino? Yo paso por esto porque tengo que aprender algo o debo algo de una vida anterior. Y a veces el problema acá, uno de los problemas más, digamos, que se repite o uno escucha, pero ¿cómo puede ser cuando uno dice, no, dentro de las líneas de destino decimos, hay una parte que elegimos nuestros padres, pero ¿cómo puedo yo haber elegido a una persona que me abandonó? ¿Cómo puedo haber elegido a una persona que me violó? ¿Cómo puedo haber elegido a una persona que me maltrató? Como una persona que no me quiso. ¿Cómo puedo haber elegido? Y lo elegimos. Ahora hay que ver el por qué. ¿Cómo entendemos el por qué en el proceso de Suodo y Pim? Va a estar marcado del porqué de esa situación. Puede ser un problema de situación ya de arrastre ancestral, puede ser por un problema digamos, de deuda, de vidas. Entonces, ¿a qué nos lleva todo este tipo de información y todo tipo de entender lo que es el destino y por qué lo tenemos que cumplir?
Porque cumpliendo el destino nosotros vamos a ir con un destino ya cumplido y con una evolución o una involución. Esa involución a su vez, nosotros cuando vamos a volver a cargar información de lo que vivimos, nuevamente en nuestra conciencia, o sea, en nuestro origen, en el mundo de Yanalampopín, nuevamente vamos a imprimir cosas buenas, cosas malas, cosas que cumplimos, cosas que dejamos cumplir, cosas que debemos pagar en alguna forma. Y ahí nos podemos llegar a dar cuenta qué es y cómo funciona el destino. Y por qué nosotros tenemos que ir entendiendo lo que nosotros escuchamos de lo que es destino. ¿Por qué tenemos que entender de lo que se habla, de esos registros que hay, de esos registros quizás akáshicos, como le dicen algunos? Porque son registros residuales, quizás mal dicho, pero son registros de vidas anteriores. A veces sucede que nos podemos acordar. Otras veces esa información viene a través de los sueños. Por eso el saber interpretar a través de iconos del sueño es fundamental también. Porque en el sueño también vamos a ser advertidos. Nuestros ancestros nos traen información en el sueño y nos advierten de situaciones o nos dicen qué es también lo que podemos cambiar. Pero el ancestro que está con esa información también podríamos haber sido nosotros en función de ancestro. Que ese es otro tema de cómo lo podemos ir explicando en todas estas charlas que estamos dando, en todos estos programas. Pero me gustaría saber también qué opinan ustedes y manden su opinión. Díganos qué les parece o qué pueden agregar a este tipo de información. Lo bueno y lindo que nosotros vamos aprendiendo, que es el destino. Dentro de nuestra filosofía yoruba lo tenemos dividido en 3 partes. Bueno, bien. Otros quizás otro tipo de filosofía, otro tipo de creencia lo tendrá de otra forma, lo explicará de otra forma. Pero no nos olvidemos que todos venimos del mismo. Todos venimos de ser seres espirituales, todos. Si cumplimos o no cumplimos ya es un tema de cada uno. Pero lo que nosotros tenemos que ir enfocando, cómo es todo ese proceso de conciencia, de energía, de función. Cuando empecemos a hablar en estos programas de cómo la energía, como en el caso